Buenos días, aldeanos, bienvenidos al blog número 1. Hoy os voy a contar cómo he cambiado mi alimentación para dejar atrás todo tipo de dietas con las que me estaba lastrando y complicando la vida. Cómo esta forma de nutrirme ha hecho que me sienta con más energía, con más foco y, en definitiva, me siento mucho más liberado y encima físicamente me encuentro mejor que nunca. Quédate hasta el final y te cuento cómo lo he hecho. Para entender un poco de dónde vengo, de cómo he llegado a estas conclusiones, hay que entender un poco toda esta historia por la que he pasado, por lo que he vivido. Yo vengo de hacer muchos deportes, he practicado baloncesto, fútbol, rugby y en aquella época, hablamos de 2000, 2005, 2010, el paradigma de nutrición era las 5 comidas, hincharte a carbohidratos. Y claro, era joven y lo toleraba bien, pero cuando ya cumplí los 25, empecé a darme cuenta de que no todo funcionaba correctamente. Empezaba a levantarme cansado, empezaba a tener cierta inflamación, a acumular grasa. Entonces coincidió justo la época en la que dejé todos esos deportes y empecé a entrenar más fuerte en el gimnasio, que justo coincide con el paradigma de comer más proteína, los 2 gramos por proteína por kilo de peso. Incluso se iba a escuchar el 2,2, 2,5. El problema de una dieta centrada en consumir esa cantidad de proteína, pues que tenía que pesarlo todo, estar muy pendiente de mis ingestas. Cuando salía a comer fuera era un desastre, ¿no? Porque era muy difícil cuadrar esa cantidad de proteínas. Vamos, que al final lo único que me generaba era ese estrés de no poder calcular cuántas calorías estaba comiendo, si estaba consumiendo la suficiente proteína para generar músculo. Vamos, un estrés total que no se lo recomiendo a nadie. Después de todo esto, como encima no obtenía buenos resultados a nivel muscular por el estrés, empecé a investigar más sobre salud. Empecé a centrarme en una dieta más cetogénica. Lo que ocurrió fue que me coincidió una época de oposiciones, de exámenes, de mucho estrés físico, con una dieta cetogénica la cual no estaba bien planteada y lo que me llevó a un estrés excesivo. Y con esto no quiero decir que con una dieta alta en proteínas o una dieta keto no te vaya a funcionar. De hecho, la alimentación que yo sigo a día de hoy es muy similar a una dieta cetogénica. Pero lo que te quiero transmitir hoy es que esa rigidez con la alimentación y no tener unas bases sólidas fue lo que me llevó a no conseguir esos resultados que esperaba y a generar un estrés excesivo que a día de hoy he conseguido limitar gracias a todos estos cambios que he hecho y que te voy a contar a continuación. Vale, ¿cuál ha sido ese gran cambio, ese truco que lo ha cambiado todo? Pues sencillamente ha sido dejar de pensar en nutrientes, en números, y empezar a centrarme en alimentos de calidad. ¿Cómo baso yo la alimentación? Añado una buena base de carne, de pescado de calidad, de huevos. Luego tengo muy en cuenta la fruta y la verdura de temporada y local. También hago un consumo de patata, de boniato, de arroz. Es decir, sigo comiendo carbohidrato, pero hago un ciclado del carbohidrato respecto a cuándo entreno más fuerte, el tipo de sesión que hago. Otro gran cambio que he realizado ha sido el número de ingestas. Nunca realizo más de 3 ingestas. Lo ideal para mí es hacer 2 ingestas, una al mediodía y otra por la noche, pero es cierto que hay ocasiones en las que hago un pequeño desayuno. Otro de los grandes cambios ha sido introducir ayunos intermitentes, es decir, ampliar el número de horas sin ingesta y disminuir la ventana de ingesta durante el día. Esto me ha ayudado a tener digestiones mucho más livianas, estar menos pendiente de comer, ¿no? Estar mirando el reloj para ver si es la hora de comer. También me ha ayudado mucho a nivel mental a la hora del control, la ansiedad, sobre todo, ¿no? Cuando vas fuera de casa, que te entra ese hambre que no puedes casi controlar, pues todo eso ha desaparecido y me ha dado mucha más libertad. Podríamos decir que ha desaparecido totalmente la ansiedad por la comida, que anteriormente, sobre todo en la época que comía mucho más carbohidratos, era continuo, era constante. Como te conté el otro día en el primer vídeo, otra de las grandes ventajas de mi nueva alimentación es que ya no cuento calorías, ya no estoy pesando la comida, ya no estoy mirando una aplicación en la cual tengo que meter cuánta cantidad de comida he comido hoy para ver si llego a las calorías necesarias para mi objetivo. Desde que he soltado todo esto, soy mucho más feliz
estoy entrenando mejor, tengo mejores resultados físicos. O sea, ha sido un cambio totalmente drástico. Y bueno, si estás un poco perdido, te voy a enseñar un poco todo lo que tengo yo en mi cocina, en el frigorífico, para que veas un poco y te orientes cómo podrías cambiar tu alimentación, cómo podrías mejorar todos esos pequeños detalles que son los que te conducen hacia una mejor vida en general. Y bueno, para que tengas un ejemplo mucho más práctico de qué podrías comer, te voy a explicar un poco cómo me organizo yo las comidas. Normalmente por las mañanas suelo comer pescado con un poco de verdura y con un poco de carbohidratos, sobre todo si hago el entrenamiento por la mañana. En el caso de que hago un entrenamiento por la tarde, entonces metería ese carbohidrato por la noche. Como te he dicho antes, mi carbohidrato suele ser basado en arroz, en boniato y en patata. Ahora, por ejemplo, es otoño, es época de calabaza, con lo cual también hago algún puré de calabaza, algún puré de calabacín. En cuanto al pescado, como vas a ver, priorizo mucho la sardina, el boquerón, la caballa, que son pescados azules que tienen una gran fuente de omega 3 y que en España, por suerte, tienen unos precios muy asequibles, no suele llegar a 6 euros el kilo, con lo cual es mucho más barato de lo que nos pensamos. Una preocupación que suele tener la gente cuando hace este cambio en la alimentación es que se va a gastar mucho dinero. Es totalmente falso porque te das cuenta de la cantidad de cosas que comprabas antes que tienen un precio mucho más elevado y no eras consciente. Y ahora, al ser todo tan sencillo, tan minimalista, encima estás metiendo los mejores alimentos de la mayor calidad y te gastas lo mismo. Con lo cual vas a ver ese cambio también reflejado económicamente. El ingrediente principal siempre es el huevo. Compramos unos 30 huevos a la semana para mí y para mi pareja y es más que suficiente, comiendo unos 3-4 huevos al día. Y bueno, este es un poco el panorama del frigo, que como veis utilizo mucho el batch cooking para ahorrar mucho más tiempo y ganar tiempo en calidad de vida. Otro gran cambio que he hecho ha sido empezar a utilizar oveja y cabra en vez de vaca. Por ejemplo, este queso de Mercadona es de leche cruda de oveja. También he cambiado los yogures de vaca por yogur de cabra y kéfir. Y como veis, aquí tengo todos los pescados que os he hablado, el boquerón, tuppers de crema de calabaza, verdura hecha al horno. Y aquí abajo tengo el cajón de la verdura que hemos comprado esta semana en el mercado. En el congelador solemos conservar la carne y el pescado que nos sobra. Aquí, por ejemplo, tenemos preparado para hacer cocido, tenemos sesos, tenemos pollo, tenemos algún salmón salvaje. Muy excepcionalmente como frutos secos y pasas. Y aquí tengo mi hidrato de carbono, como te he dicho, la patata, el boniato, cebolla. Respecto al agua de mar te hablaré en otra ocasión. Y aquí tengo mi postre preferido, que es chocolate del 85%, en el cual el primer ingrediente es el cacao y no la pasta de cacao. Y como mensaje final del vídeo de hoy, lo que te quiero decir es que alimentarte no debe suponer un estrés extra a esta vida moderna que llevamos, llena de estresores, de distracciones. Lo que tenemos que hacer es algo mucho más sencillo y más coherente con nuestra evolución, con lo que hemos sido. Al final hay que irse un poco a qué había comido el ser humano durante miles de años. Incluso ya no hay que irse tan lejos. ¿Qué comía tu abuela? No existían alimentos de varios ingredientes. Come comida real. Y como te he contado, aparte de tener mejor estado de ánimo, de tener más tiempo, de tener más foco, mi físico ha empezado a cambiar de una manera drástica desde que hago este tipo de alimentación. Antes contaba todo y ahora obtengo resultados, antes no los obtenía. De verdad te recomiendo que establezcas estas bases, que lo incorpores en tu vida poco a poco y ya me contarás por comentarios. Un saludo, aldeanos.